¿Qué es la filosofía? Si vamos al origen del término filosofía, la etimología, vamos a ver que del griego, filo, quiere decir amor, pero más que nada amigo, y sofía, sabiduría, pero más específicamente tiene que ver con el saber teórico. Es muy común que a la ligera se diga que, bueno, la filosofía es el amor a la sabiduría. No es tan así, no es tan preciso ni tampoco hay una definición estricta y única, sino más bien que los distintos pensadores, los distintos autores fueron, desde su perspectiva, generando, conformando una forma de definir a la filosofía. Sí tiene que ver, por supuesto, con esa búsqueda del saber, por supuesto que sí, pero ¿qué saber? El de las primeras causas y el de los primeros principios. Una definición, no definición, pero sí aproxima bastante a ello, es la del diccionario Herder, que nos dice que es una actividad racional de reflexión sobre todos aquellos aspectos que se consideran fundamentales en distintos ámbitos de la vida humana. Este saber claramente no es un saber enciclopédico, no es una acumulación de información cuan diccionario o cuan Google, ¿sí? No es ese tipo de saber el que estamos buscando. La filosofía tiene así también como un carácter más totalizante, más global, a diferencia de la ciencia justamente, que ya vamos a ver más en un cuadro comparativo posteriormente, es más específica en su búsqueda de saberes, la ciencia. En cambio, la filosofía va hacia lo más general. Se va a examinar a sí misma para determinar cuáles son sus posibilidades y sus imposibilidades. Y es muy crítica justamente porque va a examinar esas condiciones y posibilidades, esos límites de conocer y esa forma de garantizar a la razón, ¿sí?, en un uso legítimo y descartar también lo que no es fundado desde lo racional o fundamentado. Es decir, que va a aparecer cuando no tenemos una respuesta satisfactoria sobre un problema, que no va a ser tampoco cualquier problema, sino que va a ser justamente ese problema que no haya respondido aún ni la ciencia ni la técnica. A lo largo de la historia del pensamiento de la humanidad, muchas respuestas se fueron dando a partir del conocimiento específico y a partir de ello la ciencia se fue conformando. Entonces, hay saberes que ya son dados, o mejor dicho, respuestas que son dadas a través de la ciencia. Ahí ya no tiene lugar la pregunta filosófica, porque ya tiene una respuesta específica a partir de la ciencia. La filosofía tampoco tiene entonces un objeto de estudio como tiene la ciencia, ya vamos a ver en el cuadro comparativo, sino que, y esto es lo que más se aproxima a lo que define a la filosofía, es la pregunta, ¿sí? Es el disparador de otras preguntas y es el preguntarse en sí el fin del filosofar. Esto es lo que más aproxima y define a la filosofía. Tiene que ver con la buena pregunta, con la buena pregunta. Vamos a ver algunas preguntas filosóficas o del estilo de, no son ni todas, ni mucho menos, pero sí es para tener una idea un poco más aproximada de por dónde van esas preguntas que la filosofía se hace, que en realidad nos hacemos todos. La filosofía en sí como tal es una abstracción, no es una señora que está sentada en ningún lugar haciéndose preguntas. Nosotros todos, de alguna manera, nos hacemos esta pregunta y damos lugar a la filosofía. ¿Qué es el ser? ¿Por qué existe todo? ¿De dónde ha surgido? ¿Hay un principio válido para todas las cosas? ¿Qué es esto que soy que se piensa a sí mismo? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la nada? ¿Por qué existo si podría no existir? ¿Tiene todo una finalidad? ¿Tiene el universo una finalidad? ¿Es el mundo como lo percibimos? ¿Qué es la verdad? ¿Qué hace posible la racionalidad? ¿Gozamos del libre albedrío para actuar? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que pasa más allá de la muerte? ¿Todo empieza y todo termina? El todo. ¿Cuándo empezó? ¿Hubo un momento antes del todo o fuera del todo? Bien. Esto para ponernos un poco en tema y ver por dónde van esas preguntas. No son, como les dije, ni las únicas,
ni las mejores ni las peores, son preguntas. Preguntas que el humano se hace desde hace milenios. Y ahora vamos a ver una comparación que nos va también a permitir despejar un poquito más qué es la filosofía a partir de qué no es. Es decir, no es ciencia, sin lugar a dudas no es ciencia, sí tiene que ver con lo que muchos consideran como una especie de madre de las ciencias, porque es a partir del pensamiento reflexivo que se empezaron a encontrar determinadas certezas y es a partir de allí esos conocimientos se van como conformando en saberes específicos y a partir de allí la ciencia. Pero no es ciencia la filosofía. La ciencia tiene un estudio, un objeto de estudio específico y la filosofía no, sino que tiene que ver, como les decía, con las preguntas, con el poder formular esas mejores preguntas. La ciencia, por ejemplo, se va a preguntar por el cómo esto sucede, cómo esto es, qué es. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en las distintas ciencias que estudian distintos aspectos de la vida, cómo se gesta, cómo se genera. ¿Sí? En cambio, la filosofía se va a estar preguntando por el qué es esto. Ambas van a usar, por supuesto, la razón y la crítica, ¿sí? Y van a usar métodos distintos para llegar a conocer eso que están estudiando. La ciencia va a tener una finalidad práctica y vamos a ver la filosofía para qué. Después vamos a ver eso, si es que hay un para qué. Pero sí va a buscar en ese movimiento dialéctico del saber las primeras causas y los primeros principios. Y se va a someter la filosofía a esa refutación, porque en sí es refutación. Como la ciencia también se somete a refutación de sus teorías, de ciertas premisas, afirmaciones e incluso paradigmas. La ciencia va a usar métodos específicos para estudiar una problemática específica, como por ejemplo el método hipotético deductivo. Y la filosofía va a utilizar la argumentación demostrativa. Y va a estar la ciencia orientada a la verificación y la filosofía más bien a un pensamiento especulativo. Bien, entonces es el proceso reflexivo y crítico el que va a posibilitar en algunos casos el desarrollo de saberes específicos, dijimos, ¿sí? Sobre temas específicos y fundando así certezas, entre comillas, ¿no? Y donde ahí la filosofía ya no tiene lugar, entonces es donde comienza ahí a trabajar la ciencia. ¿Y qué es esto de este otro aspecto en el humano, ¿no? Que tiene que ver con la fe y la religión? ¿Y por qué la filosofía y la religión tampoco tienen mucho que ver en sí? Cabe el comparativo, y aquí también aclarar que no estoy definiendo en términos de qué es mejor o qué es peor, sino simplemente para deslindar un poco de formas en el humano de buscar explicaciones a esas preguntas tan esenciales. Y la religión aparece, como vimos cuando vimos mitos, aparece de alguna manera en el humano justamente para dar una respuesta a ciertas preguntas esenciales. Entonces, y estas respuestas en la religión sí van a ser cerradas, no van a estar sometidas a la crítica ni a refutación justamente, sino que van a ser consideradas dogmáticamente, es decir, no van a ser cuestionables, y sino que van a ser recibidas y aceptadas a través de lo que es la fe. Hay un aspecto de la fe, y lo veremos seguramente más adelante, que sí es como una especie de posibilidad en el humano de conocer cuestiones cotidianas. Nos manejamos bastante a través de la fe y de la creencia. Son aspectos también fundamentales en el humano. Ahora bien, es importante que entonces en esta comparación sepamos, como les decía, que no estamos comparando en términos de qué es mejor o qué es peor. La finalidad es comprender a la filosofía como lo que es y no confundirla con otras disciplinas o formas de abordar la realidad. Y también es importante saber que hay preguntas que el hombre se responde desde
distintos niveles internos de conciencia, de reflexión y de crítica, y si esto no interviene, no estamos hablando ni de filosofía ni de ciencia. Bien, entonces, ¿para qué? Podemos pensar en un para qué la filosofía tiene una utilidad, porque el para qué parece que tiene que ver con la utilidad. Y cuando esta pregunta se realiza, muchos pensadores y filósofos empiezan diciendo, no tiene una utilidad, es inútil. Lo he escuchado, lo he leído, y es controvertida esa forma de pensar también, esta pregunta y esta respuesta. Inútil, útil. Lo que pasa es que hoy estamos muy habituados a pensar en términos de utilidad. Si es útil es bueno, si es inútil es malo. Y en realidad cabe ahí la pregunta filosófica, de si es tan así. Entonces, no sé si es válida o no esta pregunta, pero para quienes están recién poniéndose en contacto con estas cuestiones, estas abstracciones, empezando a tomar contacto con la filosofía, me parece que puede llegar a orientar hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Y acá tenemos a nuestra filósofa por excelencia, en una representación muy gráfica, como solo Quino podía hacerlo, donde queremos o no queremos saber, queremos o no queremos enterarnos. ¿Para qué entonces la filosofía? Y quizás para vivir de una manera más auténtica nuestra vida, para no ser un sujeto sujetado por el poder, para observar con un juicio crítico nuestros pensamientos y la realidad, para mejorar las condiciones de nuestra vida y de nuestro entorno, para pensar por nosotros mismos y no ser pensados, para que no nos hackeen nuestra mente, para aprender de nosotros mismos y de nuestro entorno, y para, sobre todo, tomar el poder en nuestra vida. Entonces, quizás la pregunta sea válida, porque quizás esta sea una interesante forma de empezar a considerar a la filosofía. Bien, y tenemos aquí hoy a la filosofía en sus distintas ramas, así como una especie de foto familiar, una especie de representación, si se quiere, de qué es esta cosa que llamamos filosofía. Porque no es esta filosofía la misma de la de hace 2500 años atrás, aunque las preguntas quizás sean las mismas. Fue como conformándose, complejizándose y a la vez fragmentándose, si se quiere, en distintas ramas, para pensar problemáticas específicas. Por ejemplo, hablamos de antropología filosófica cuando estamos estudiando los problemas del hombre como totalidad y el lugar del hombre en el universo. Hablamos de estética cuando estamos considerando todo lo que tiene que ver con lo bello, con la belleza, la naturaleza de lo bello y su relación con otros valores y con la actividad artística. Hablamos de ética, y vamos a seguir hablando de ética bastante, como lo que estudia el valor del bien, su naturaleza, su relación con otros valores y con las normas morales que rigen las actividades humanas. La teoría del conocimiento y sobre la posibilidad de conocer, la nociología, el problema del conocimiento, su esencia, su origen, sus límites. La lógica, la maravillosa lógica, con sus métodos y principios para determinar si los razonamientos son correctos o no. La filosofía del lenguaje, estudia el origen, la esencia y la forma del lenguaje y su relación con el pensamiento y la realidad. Cuando hablamos de lenguaje estamos entendiéndolo como todo lo que tiene que ver con lenguas vivas o no, con lenguajes formalizados, lenguajes de cálculo. La ontología, el estudio del ser, ya pensado como metafísica general, donde se concentra en el estudio del problema del ser, las relaciones entre esencia y existencia, principios ontológicos fundamentales de la realidad, y la metafísica especial, donde Dios, alma y universo es considerado como una totalidad. La filosofía de la ciencia o epistemología, allí la filosofía se centra en los problemas fundamentales de las distintas ciencias, sus métodos, el valor de la ciencia como actividad humana,
Y aquí se va a subdividir la epistemología en distintas ramas, tantas como ciencias hay. La filosofía de la historia, que estudia el sentido y la finalidad del desarrollo histórico. La filosofía de las religiones, que hace como un análisis racional de los contenidos de las principales religiones dogmáticas. La filosofía del derecho, que estudia el fundamento de las normas jurídicas y su relación con el valor justicia. Y la filosofía política, que se va a abocar al origen, al valor, la esencia del Estado, analizando no solo las formas concretas de organización, sino también sus formas posibles, estados ideales y utopías. Bien, hasta acá esta presentación de lo que es filosofía en sus diversas ramas, en el sentido etimológico, en la diferenciación entre otras formas de abordar la realidad, lo que es. Y no nos vamos a quedar con ninguna respuesta cerrada respecto a lo que es. Simplemente estamos abriendo nuestra mente para comenzar a pensar esto que estamos llamando filosofía. Vamos a ir investigando en un próximo video sobre cuándo comienza todo esto, si es que hay un comienzo, y el origen del filosofar. ¿Cuál es el origen del filosofar en el humano? En un próximo video entonces continuamos con esta temática.